En nombre del Sindicato de Prensa Rosario quiero darles la bienvenida a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por responder a nuestra convocatoria, como se hace cada año. En tren de agradecimientos, en primer término, quiero hacerlo con la Asociación Cultural El Círculo, que nos permitió hacer posible esta reunión en este bellísimo lugar, donde en esta ocasión estamos todos muy cómodos. Y por otra parte también agradecer a cada una de las escuelas de la ciudad, la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto, el ISET 18, el Instituto Superior de Educación Técnica número 18, desde la Escuela de Periodismo, siempre responden a nuestra convocatoria. También están presentes docentes y alumnos de la Universidad Abierta Interamericana, del TEA Rosario, del Taller Escuela Agencia Rosario, del IESER, a través de su carrera de periodismo, es el Instituto de Educación Superior en Recursos Humanos, y del Instituto San Martín, con sus docentes y estudiantes están presentes, y también muchísimas de las organizaciones con las que todo el año compartimos actividades, preocupaciones y la calle cuando la situación lo amerita, ya sea porque hay un acto o porque necesitamos sumar todas las voces en defensa de algún derecho conculcado. El agradecimiento, por supuesto, va también para los dos periodistas y escritores que hoy nos visitan, Carlos Gavetta y Pablo Lionto. Los antecedentes, el currículum de cada uno es demasiado extenso para mencionarlo todo, y bueno, además ustedes lo han leído, la mayoría de ustedes, en las invitaciones pertinentes. Pero sí podríamos decir, por lo menos para mencionar los últimos antecedentes, que en el caso de Carlos, un hombre nacido en esta ciudad, que vivió muchísimos años en esta ciudad, fue director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, hasta el mes de enero pasado, hasta el mes de enero pasado, que es autor de más de una docena de libros, que también fue director del Semanario de Información General Periodista de Buenos Aires, estuvo exiliado después del golpe de Estado de 1976, antes había sido jefe de redacción del quincenario Político Discusión y analista político de la agencia NA. Entre esos libros, así aleatoriamente, yo tomé un título que siempre se recuerda, que es Todos somos subversivos, de Editorial Bruguera, y el más reciente, Pensar la Nación, con conferencias del Bicentenario, un libro que incluye trabajos de otros autores, además del propio Gavetta. En el caso de Pablo Lionto, trabajó en la sección Deportes del diario Clarín entre 1978 y 1999. Hoy es secretario de redacción de la revista Un Caño y es autor de los libros La Noble Argentina y La Vergüenza de Todos.
En este Día del Periodista y del Trabajador de Prensa, que es mañana, que celebramos mañana, elegimos como tema la calidad periodística entre las nuevas tecnologías y la precarización. En realidad, con ambos podríamos tocar un montón de temas, pero elegimos acotarlo a este título, porque justamente el de la calidad periodística es uno de los temas o uno de los hechos bisagra para poder también pensar en qué periodismo necesitamos, qué periodismo se debe construir y cuál es el que tenemos en este momento. En realidad sería la inversa, cuál es el que tenemos, cuál es el que necesitamos o debemos construir. Sin duda el tema de la calidad periodística puede ser mirado desde una multiplicidad de aristas, y esto es lo que tanto Carlos como Pablo van a hacer en este encuentro, dedicado, como todos los años, fundamentalmente a los estudiantes, a los alumnos de las carreras de Comunicación Social y Periodismo de la ciudad. Nos sentimos profundamente comprometidos con las distintas instancias de la educación superior para cada año encontrarnos a discutir uno de los temas más gravitantes y más de interés que en el momento se va produciendo. Y hoy justamente la discusión alrededor del papel que cumplen los medios de comunicación, luego de la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, está en la discusión, en el pensamiento de grandes sectores de la sociedad, y también el posicionamiento de los medios nos muestran hechos interesantes para observar y para seguir con muchísima atención. Yo no quiero ingresar en ese terreno que es sobre el cual van a hablar nuestros invitados. Por último, y antes de darle la palabra tanto a Carlos, luego a Pablo, quisiera decirles que desde el Sindicato de Prensa estamos, como ustedes quienes nos conocen ya lo saben, a disposición de todos los estudiantes de las carreras de la ciudad para todo aquel aspecto en que podamos serle útiles en cuanto a los materiales de trabajo, en cuanto al conocimiento de la realidad que se vive en cada uno de los medios del sur de la provincia de Santa Fe. Y les hago una invitación, y es el que pueden ingresar a nuestra página web, que es www.spr, son las siglas, Sindicato de Prensa Rosario.org.ar. Allí van a encontrar materiales de actualidad y algunos otros que tienen el contenido de la reflexión, ya sea en hechos más recientes o de un pasado cercano. Luego de las palabras de Carlos y de Pablo, vamos a tener micrófonos en la sala para que todos ustedes puedan hacer las preguntas que les interesen. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Carlos. Cuando me dije, buenas tardes a todos, cuando me dijeron que era en el Teatro del Círculo y en la sala principal, me asusté muchísimo, porque charlar de lo que sea en una enorme sala delante de 40 o 50 personas, cosa que me ha ocurrido alguna vez, supongo que a Pablo también, es bastante frustrante. Luego cuando llegué aquí y vi la cantidad de gente, sobre todo la cantidad de jóvenes, me pregunté, ¿no creerán que está YouTube aquí en lugar de una charla sobre periodismo? Pero bueno,
compruebo que no es así y debo decirles que me alegra muchísimo porque ustedes lo saben, los jóvenes que estudian, que trabajan, que militan, saben perfectamente que la juventud tiene muy mala prensa hoy y en algunos aspectos es una merecida mala prensa porque hay muchos jóvenes sin trabajo, que no tienen acceso a la educación, que llevan una vida difícil y eso provoca una serie de problemas sociales. De modo que para alguien como yo, y supongo que para los que me acompañan en esta mesa, llegar aquí y encontrarse un lunes a las 7 de la tarde con esta multitud mayoritariamente juvenil es una especie de placer del alma. Así que muchas gracias. El tema de hoy es la calidad periodística entre las nuevas tecnologías y la precarización. Por lo tanto, conviene empezar por el tema de las nuevas tecnologías porque, como espero poder demostrar a continuación, eso es no solo en el periodismo, sino en el conjunto de los sectores de la producción a la precarización, en este caso a la precarización laboral. Todo empezó hace unos 30 años, cuando tres elementos de la comunicación que funcionaban por separado, la telefonía, la televisión y las computadoras, comenzaron a unirse, a convertirse en un solo elemento. Gracias a los desarrollos científicos y tecnológicos, los que tienen algunos años. Cuando empecé a trabajar en la agencia France Press en París, trabajaba en una computadora que era enorme, tenía algo así como 1 metro de ancho por 1,5 metros de alto, era como un enorme armario y tenía la cuarta parte de la memoria que hoy tiene mi iPhone. La cuarta parte de la memoria que tenía un celular, tenía que estar conectada permanentemente con otras computadoras y estas con otras. En 30 años eso se ha convertido. El celular es un teléfono, es una cámara de televisión, es una radio y también dentro de poco, ya lo es, pero dentro de poco va a ser una computadora. Entonces, esta fusión de elementos que antes funcionaban por separado llevó a una serie de fenómenos. El primero, a la concentración empresaria. Es decir, los fabricantes de teléfonos, de computadoras y de televisión comenzaron naturalmente a fusionarse. Esto provocó a su vez fusiones de distinto tipo. Y naturalmente toda fusión supone una racionalización. Racionalización quiere decir mayor eficacia administrativa, mayor eficacia productiva en primer lugar, con menor recurso al trabajo humano. Esto pasa, como les dije antes, en todos los sectores de la producción. Los desarrollos científicos y tecnológicos han hecho que tanto en el sector agropecuario como en el industrial como en el de servicios, al que el periodismo pertenece, este último, el de servicios, cada vez se pueda producir más y más rápidamente con menor necesidad de trabajo humano. Esto plantea problemas de otro tipo, sociales, que deberían ser motivo de una charla, de otra charla, mejor dicho, pero no puedo dejarlos de lado porque son la base de lo que está pasando en nuestra profesión. Están en la base de lo que está pasando en nuestra profesión. En el periodismo gráfico, por ejemplo, han desaparecido una cantidad enorme de oficios. Linotipistas, armadores, ajustadores, diagramadores, etcétera, hasta correctores. Los que trabajan en medios gráficos saben que hay muchos medios gráficos que hoy prescinden del corrector, porque el periodista trabaja directamente sobre la página donde va a salir su artículo, lo escribe, lo mide, no tiene necesidad de medirlo porque el propio recuadro le da la medida, termina, corta hasta que queda bien encuadrado, él mismo diagrama y él mismo corrige.
Esto es lo que hace que en las prisas de los cierres veamos cada vez más faltas de ortografía en los periódicos, también en la televisión. No sé si ustedes han notado, no solo faltas de ortografía, sino verdaderas barbaridades gramaticales. En las tiras que salen debajo de la pantalla, en los informativos de televisión, como eso se escribe a toda velocidad, no tiene corrector, suele haber fallas no solo ortográficas, sino bastante serias. Entonces, esta concentración ha provocado, por un lado, esto, la desaparición de oficios, de sectores de la producción, y con esa desaparición, la precarización, el desempleo de muchísimas personas. Ahora, en términos estrictamente de la profesión, también hay algunos fenómenos muy importantes. Los estudiantes, los que están estudiando ahora mismo periodismo, saben que los periodistas estamos para responder ante cualquier hecho, ante cualquier situación, 5 preguntas y eventualmente una sexta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y si es posible, ¿por qué? En este momento en que la información circula por todo el mundo en tiempo real, ocurre una especie de paradoja que consiste en lo siguiente: los periodistas cada vez llegamos al lugar del hecho en el momento en que éste se produce y nos da muy poco tiempo para responder al qué, quién, cuándo, cómo, dónde y si es posible, por qué, porque justamente la información está siendo transmitida en tiempo real. Desde el punto de vista del que recibe la información, del ciudadano o la ciudadana, la pregunta que hay que hacerse es si ver una cosa en el momento en que ésta ocurre representa automáticamente comprenderla. Uno comprende una cosa cuando la ve, cuando la oye, en el momento en que ocurre. Puede que sí, puede que no, puede que la comprenda a medias y puede que la comprenda mal. Se suele decir, por ejemplo, les voy a dar ejemplos banales, pero todos ustedes van a darse cuenta rápidamente que proyectado a problemas complejos que afectan a la sociedad, este es un problema serio que enfrentamos en la profesión. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, y esto es cierto en algunos casos. En algunos casos, algunas imágenes pintan extraordinariamente bien determinadas situaciones. Hay una foto que ganó el premio Pulitzer hace 4 o 5 años de un niño africano que está con la cabeza inclinada, el vientre hinchado, a punto de morir de inanición, y al lado de él hay un ave carroñera esperando que se muera. Bueno, esa foto evidentemente es una imagen que expresa muchas cosas, solo que no cuenta el porqué. Cuenta el quién. Un niño africano, cuenta el dónde, en África, cuenta el cómo, el niño está hinchado, inclinado, solo, se está muriendo de hambre, pero no cuenta el porqué. Y cuenta que hay un ave carroñera ahí lista para que cuando el niño muera, comérselo, pero no cuenta el porqué. En la mayor parte de los casos, a esas preguntas responde la investigación periodística. Si nosotros vemos la fotografía de un coche chocado contra un árbol, con el conductor inclinado contra el volante, una persona tirada en la calle, decimos inmediatamente es un accidente, pero podría ser una fotografía de una película de filmación. Eso no nos dice si el conductor era mayor de edad o no, si estaba borracho o no, si tenía permiso de conducir o no, si se cruzó el semáforo en rojo o no, si la persona que estaba tirada en la calle es un transeúnte imprudente o no. Eso requiere una investigación. Entonces, primera cuestión,
ver lo que ocurre, transmitir lo que ocurre en tiempo real, no necesariamente significa transmitir la verdad. Podemos transmitir información falsa porque la percepción del que ve y escucha no siempre es la misma. Uno ve los hechos según, en primer lugar, sus capacidades físicas, si ve bien, si oye bien. En segundo lugar, según la atención que le presta al hecho. A veces nosotros miramos los informativos de televisión haciendo un bife a la plancha o charlando con alguien, no le prestamos mucha atención. Y también tiene mucho que ver en esto la ideología y los prejuicios. Akira Kurosawa, en una película de hace 40 años, Rashomon, cuenta la historia de una violación en la que hay, ya no recuerdo, 4 o 5 testigos, y cada uno vio algo distinto. Hay uno que vio a un violador, a un atacante, a un agresor, golpeando, violando a una chica, otro vio a una chica provocativa, otro dijo que los había visto curtiendo un ratito y le parecía que la chica había consentido, etcétera, etcétera, etcétera. No había manera de averiguar la verdad. Habían visto, pero todos habían visto algo diferente. ¿Quién es el que se supone que debe tratar de aclarar las cosas? El investigador, el periodista. Este es uno de los fenómenos nuevos que aparecen. El otro de los fenómenos que aparece, muy vinculado a esto, porque la concentración empresaria en los medios de comunicación, del mismo modo que se produce en la industria automotriz, en el campo, en una serie de sectores de la producción y de los servicios, supone patrones que ya prácticamente no compiten con nadie, sino consigo mismos. Si antes, para decir una cifra cualquiera, en un país como el nuestro habría 100, digo una cifra cualquiera, 100 dueños de medios distintos que competían entre sí, 30 eran dueños de distintos periódicos, otros 20 eran dueños de distintas radios, otros 50 eran dueños de distintos canales de televisión, ahora hay 3, 4, 5. Cuando el proceso de concentración no ha ido muy lejos, hay 10. Y esto provoca una serie de problemas muy serios, porque si lo unimos con estos nuevos fenómenos de la tecnología, vemos que la exigencia a los periodistas ha cambiado. Antes, pongamos el señor Roberto Noble, el dueño de Clarín, o el señor Carlos Ovidio Lagos, el dueño del diario La Capital, uno podía pensar lo que quisiera de la calidad del material que ofrecían, pero en primer lugar esos señores competían con otros periódicos, no eran dueños de los 3 o 4 periódicos de la ciudad o del país. En segundo lugar, lo que le ofrecían a los anunciantes publicitarios, que son el principal público de cualquier medio de comunicación. Los medios de comunicación, salvo excepciones, no viven de los lectores, aunque los lectores contribuyen y mucho, sino de la publicidad. Lo que le ofrecía era credibilidad. Les decían, anuncies en mi periódico, en mi radio, en mi televisión, porque es seria. Si yo digo que las medias Carlitos son las mejores, mi público lo cree porque lo dice mi periódico, que es serio. Y a los periodistas, para que el periódico fuese serio, le pedían que la información fuese verdadera y verificable. Es decir, no solo tenía que ser verdad, sino que tenía que ser comprobable. Ahora, en función de todo lo que está pasando, los dueños de medios de comunicación lo que ofrecen a las agencias de publicidad o a los anunciantes directos son encuestas. Yo tengo 5 puntos de rating, yo tengo 7, yo tengo 9, 31. Y a los periodistas lo que les piden es que la información sea entretenida. Se da cuenta que uno se puede entretener con muchas cosas, pero
las cosas serias, las que realmente afectan a los ciudadanos, no suelen ser entretenidas. No suelen ser entretenidas porque lo que afecta a los ciudadanos es la calidad de la dirigencia política, la honestidad de la dirigencia política y de los empresarios, la calidad de los productos que consumen. Los ciudadanos, desde siempre, pero sobre todo ahora, organizan su vida a partir de los medios de comunicación. Deciden qué tipo de carrera van a estudiar, deciden a qué sitio se van a ir de vacaciones, a qué clase de colegios van a mandar a sus hijos y sobre todo a qué dirigentes políticos van a votar o en qué dirigentes políticos van a creer. Los medios de comunicación están reemplazando cada vez más al sistema educativo y no digo que esto sea bueno, es altamente peligroso porque por un lado tenemos una educación no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, una educación que se va para abajo en calidad y cantidad. En calidad, porque los docentes, en fin, ya conocen también, esto sería motivo de otra charla, y en cantidad, porque si hay cada vez mayor desempleo, cada vez mayor pobreza, el salario real tiende a bajar, e insisto, no estoy hablando de nuestro país, sino del mundo entero, hay una crisis mundial. Esto varía de país a país, varía de época en época, por supuesto, pero la tendencia general es esa. Si la educación es baja y tiende a bajar, la indefensión del ciudadano frente a los medios de comunicación es cada vez mayor. Hace 2 semanas se apareció en los medios de comunicación argentinos un informe que hicieron la OMPE y el Banco Mundial sobre el nivel educativo en el mundo. Y en el caso particular de Argentina, un 40% de los jóvenes que habían terminado el colegio secundario, es decir, con secundario completo, un 40% sabía leer, pero no sabía interpretar los textos. Es decir, podía leer en voz alta un texto cualquiera, pero luego no podía explicarlo. Argentina pasó de ocupar un puesto muy bajo en esto, porque el nivel educativo nuestro ha sido siempre altísimo, nos podemos enorgullecer de eso, pero en los últimos 30 años, 35 años, desde los 40 años probablemente, yo para fecharlo lo fecharía en el golpe de Estado del general Onganía, cuando se invadieron las facultades y tuvieron que emigrar miles de profesores de primer nivel, profesores científicos, técnicos. Ahí empezó un descenso en nuestro nivel educativo que en algunos momentos se ha frenado, en otros ha repuntado, pero que en general es mucho más bajo que el que tenía nuestro país en aquella época. E insisto, este es un fenómeno mundial. Podemos decir exactamente lo mismo de países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El informe que les acabo de mencionar lo dice también. También esos países han caído en la escala. Primero están, fíjense ustedes, Cuba, Finlandia, los países escandinavos, etc. Los demás han caído todos. Entonces, si juntamos todos estos factores, nos damos cuenta de que realmente la profesión de periodista tiene, por un lado, justamente merced a estos desarrollos científicos y tecnológicos, enormes posibilidades, y por el otro lado enfrenta problemas nuevos que, como todo problema, son un desafío a la capacidad intelectual y a la honestidad. Nosotros podemos imaginar perfectamente bien que gracias a Internet y a la computadora alguna vez va a haber, por ejemplo, democracia directa. Es decir, si un gobierno cualquiera quiere romper con el Fondo Monetario Internacional, por la mañana pone en Internet, imaginemos un país donde todo el mundo tiene Internet, pero hasta se podría hacer ahora, porque se podría hacer la cola en un cibercafé en lugar de hacerla en la urna de voto.
un presidente dice, si rompemos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, ganamos esto y corremos estos peligros. Si no rompemos, ganamos esto y perdemos esto. ¿Sí o no? Y por la noche tiene un plebiscito realizado. También se podría imaginar la educación por Internet. Una educación libre, gratuita y 24 horas por día. Cada uno estudiaría cuando puede y como quiere. Esto plantea otro tipo de problemas, por supuesto, pero en todo caso la posibilidad está. Y termino porque ya me pasé un poquito. Hace un momento me preguntaron, y esto de algún modo va a llevar, supongo, a lo que de algún modo denunció Alicia en su momento, me preguntaron, ¿y usted qué cree que es un periodista? Yo les dije que siempre lo he asimilado a un educador. Tenemos la responsabilidad de un educador, no porque demos materia alguna, sino porque de algún modo las damos todas y tenemos la obligación de que sean lo más cristalinas, lo más claras, lo más precisas, lo más concisas posible. Me preguntaron, ¿un periodista puede militar en un partido, tener una ideología? Dije, sí, por supuesto, un periodista es ante todo un ciudadano como cualquiera. Puede militar en un partido político, puede defender una ideología cualquiera, pero jamás debe abandonar la crítica. En primer lugar, porque eso es su función en el partido o en el gobierno o en la ideología que defiende, a menos que considere que es perfecta y que no hay nada que resolver. Esto vale incluso para los hijos. Hay padres que se enamoran de tal modo de sus hijos que piensan que son perfectos, no les ven los defectos, y esto hace que luego aparezcan pibes que no se sabe para dónde van, para decirlo suavecito. La crítica no se debe abandonar jamás. Milite donde uno milite, defienda lo que defienda. Y yo diría, ante todo en ese sitio intelectual, y un periodista lo es o debería serlo, debe ejercer la crítica. Cuando Carlos Marx escribió La cuestión judía, él era judío, como ustedes lo saben, de una familia de rabinos. Él se asumía como judío, lo reivindicaba con orgullo, pero le hacía una serie de críticas al judaísmo. Y lo criticaron algunos amigos de su colectividad, y él, porque le decían que era muy apasionado, que se apasionaba mucho. Y él respondió, bueno, con un libro maravilloso que se llama La cuestión judía, que otros libros mucho más importantes que tiene. Él respondió, entre otras cosas, diciendo: la crítica no es una pasión de la mente, sino que es la mente de la pasión. Es decir, todos tenemos pasiones, todos tenemos afecciones, todos adherimos a una familia, a una sociedad, a un partido político, a un gobierno, a una ideología. ¿Y adherimos con qué? Con amor, con pasión, con emociones, con la cabeza, porque aceptamos todo lo que nos propone, pero lo que se nos propone debe ponerse en ejecución. Y es en la ejecución donde los hombres fallan. Cuando nosotros enunciamos algo, si yo digo hago unos ravioles maravillosos, ustedes pueden creer que no. Después cuando me pongo a hacerlo aparecen los problemas. Y aparece gente que dice: a mí me gustan con más sal y a mí con menos. Entonces, yo puedo enunciar mis buenos propósitos, pero en la práctica es donde voy a necesitar que la gente me diga: ponete un poquitito más de sal, los estás cobrando muy caros, son ricos pero son caros, etcétera, etcétera, etcétera. La crítica no es una pasión de la mente, es la mente de la pasión. Y un periodista, un intelectual o un padre que abandona el espíritu crítico está abandonando las reglas deontológicas, éticas y morales de su profesión y de su condición de ciudadano,
o de padre, o de marido, o de lo que sea. Por último, y con esto termino, me preguntaron los chicos cuáles son sus periodistas emblemáticos, y yo les dije, miren, hay muchísimos, he tenido la fortuna de conocer muchos en el extranjero, aquí en nuestro país, pero tenemos dos entre nosotros, no hace falta mencionar a otros, a Mariano Moreno y a Rodolfo Walsh. La carta que Rodolfo escribió que difundió el día de su muerte, debería estar detrás, y ahora que lo pienso la tengo que poner en el escritorio, debería estar detrás del escritorio de cualquier periodista y de cualquier ciudadano de este país. De modo que, ¿qué les parece si aplaudimos a Moreno y a Rodolfo Walsh? Termino, muchas gracias. Sí, yo quise omitir un dato en relación con Pablo, y es que actualmente es abogado de la organización de Abuelas de Plaza. De abuelas somos amigos, compañeros, pero no, yo soy de familias querellantes y están los abogados de abuelas. Llevamos casos juntos. Un dato no menor que aclara Pablo. También aquí hay representantes de las distintas organizaciones que en Rosario actúan en el terreno de los derechos humanos y que son abogados de querellantes y de familiares en las causas por los delitos de lesa humanidad. Creo que no era un dato para dejar pasar. Por otra parte, ya que Carlos dio el pie, creemos que este es un momento oportuno para poner este acto en homenaje a los más de 100 periodistas asesinados por la brutal dictadura militar y que dieron su vida convencidos de trabajar por una sociedad mejor y por seguir mostrando la verdad. Entonces, creemos que nada mejor que este homenaje con quienes en el futuro van a recorrer seguramente ese trabajo de convencimiento y ese trabajo por la verdad que ellos mismos recorrieron. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Más allá de que aquí hay algunos amigos que he visto esta noche al entrar y saludar, y que por ahí conocen un poco la historia, voy a robarles un minuto para decirles y justificar por qué les digo a ustedes compañeras y compañeros. Hace muchísimos años, cuando trabajábamos en el diario Clarín, se llevaban muchos años, igual que ahora, sin comisión interna, delegados, asambleas, reclamos, petitorios. Veníamos de una oscuridad enorme y hubo un momento de rebelión dentro del diario, sobre todo de rebelión juvenil, de chicos y chicas que habían entrado a Clarín y que después de unos años se estaban poniendo de pie para reclamar por sus derechos, y entonces después de muchísimos años se hacía una asamblea, y en esa asamblea estaban los más veteranos y los más jóvenes, participando de un primer acontecimiento gremial después de mucho tiempo. Y entonces, como ustedes sabrán, los que asisten a asambleas, se empieza a levantar la mano, a pedir la palabra y a decir: compañeros,
pido la palabra, compañeros, quiero decirles tal cosa, opino que tenemos que hacer esto, ir por acá, por allá, y levanta la mano otro atrás y dice compañeros, quiero decirles esto, y después otra y dice compañeros, y atrás había una compañera periodista, jovencita, que llevaba poquito tiempo en el diario y que levantó la mano y pidió la palabra. Y le pidió a quienes conducíamos la asamblea que, por favor, pidieran a todos los integrantes de la asamblea que no se dijera la palabra compañero o compañera, porque no todos los que estábamos aquí éramos peronistas. Entonces nos quedamos así como ahora, callados, sin saber qué decir, porque eran nuevos. Y pidió, después de un ratito, pidió la palabra un compañero, Rodolfo Luna, que hoy está en la agencia Tela, trabaja como periodista, y en 2 minutos nos explicó con una sencillez enorme qué significaba la palabra compañero. Y nos dijo que compañero era compartir el pan, compartir el trabajo, compartir una mesa al lado de un laburo, compartir las victorias, compartir las derrotas, compartir las alegrías, las muertes, los nacimientos y tantas otras historias. Y a partir de ahí, bueno, mientras algunos lagrimeábamos, entendimos y aprendimos que siempre teníamos que decir compañeras y compañeros, y esta compañera joven levantó la mano y dijo, perdón, a partir de ahora voy a decir compañeros y compañeras. Desde ahí aprendimos mucho a dirigirnos de esta manera que me parece la más fraternal, y les pido disculpas si esto a alguien no le resultara agradable, pero ahí la explicación. El momento de hablar de Clarín, por ahí lo reservo un poquito para más adelante, pero quería enseguida ir a los temas que marcó Carlos, un enorme compañero de nuestro gremio y de la lucha y de la vida. Primero recordando un hecho, porque cuando los compañeros de aquí de Rosario nos dijeron el tema, parecía un tema duro, ¿no? Decir, bueno, va a ser un poco pesado y aburrido. Pero después vimos que efectivamente está entrecruzado con tantas historias que vamos a meternos en todas las historias, vamos a tratar de dedicarle un poquito de tiempo a cada uno y ver esa ligazón enorme que hay entre el punto central, que es el rol del periodista, y esta cuestión que nos cruza, que son estas nuevas tecnologías. En 1979, 1980, cuando llegan las computadoras a Clarín y quedamos todos sorprendidos, no había reclamos gremiales, era plena dictadura. Un tiempo después, cuando nos empezamos a organizar y armamos la lista de los primeros reclamos, por supuesto lo que pedíamos, uno de los primeros reclamos era que nos pagaran un plus por usar computadoras. Y jamás la empresa nos pagó un plus. Y entonces algunos empezamos una historia de rebelión contra lo que era la imposición de nuevas tecnologías. Y como no nos pagaban un plus, decidimos continuar escribiendo en la máquina de escribir. Y yo seguí escribiendo en la máquina de escribir en Clarín hasta el año 1991, cuando ya todos tenían la computadora. Y decidí hacerlo como cuestión emblemática, porque no estaba incluido en nuestro convenio colectivo y debía ser incluido el uso de las nuevas tecnologías. Hasta 1991, de hecho, muchos de mis viejos compañeros todavía se ríen de esta historia porque estaba toda la redacción con las computadoras y mi escritorio con la única máquina de escribir. Y hoy, 2011, nuestro convenio colectivo, el de Buenos Aires,
es del año 1975, sigue siendo aquel viejo convenio colectivo y todavía no fue incluida la palabra computadora. El atraso que llevamos, producto de desaciertos sindicales, sin dudas, y producto de la superexplotación de las empresas, lleva hasta este momento en que las nuevas tecnologías entraban galopando a las redacciones y hoy estamos verdaderamente aplastados en cuanto a la materia reivindicativa y gremial respecto de esto que llamamos generosamente las nuevas tecnologías. Y es un gran problema, lo estábamos hablando hace un rato, sobre este avance enorme en todas las empresas periodísticas con esta cuestión de las nuevas tecnologías que ha llevado a convertir a muchas de nuestras compañeras y compañeros en verdaderos instrumentos periodísticos en sí mismos. Salen a trabajar para varios medios del multimedio y además muchos de ellos equipados con una tecnología propia o con materiales propios para servir a la gran producción. Salgo y hago una nota y mi nota va a ser subida a la página del medio, va a ser reproducida en la radio, va a ser también reproducida en el canal, va a pasar por el cable y así trabaja una persona para el oficio que debería estar desempeñando 6 o 7 personas. Cuando salió esta posibilidad de hablar de este tema, sin duda esta cuestión nos atraviesa, nos golpea, pero nos tenemos que remitir a la anterior, porque tal vez entendiendo la anterior vamos a lograr alguna resolución para lo segundo. Y aquí sí pido disculpas a todas y a todos por el tema de a veces empujar cierta irreverencia en muchos aspectos, pero creo, y algunos creemos que es la mejor manera de que nuestras cabezas se pongan en pensamiento crítico y discutamos entre todos para qué estamos en los medios de comunicación. Vengo sosteniendo y venimos sosteniendo con algunos compañeros la necesidad de patear todos los libros que han enseñado periodismo y comunicación en la Argentina y en el mundo. Darlos vuelta, ponernos a discutir todo de nuevo, porque consideramos que todos hemos sido formateados, criados y educados en medios de comunicación que tienen un aspecto político importante que nosotros queremos al menos ponerlos en discusión. Yo adhiero a las teorías de Camilo Taufik, un autor chileno de quien aprendimos, y por ahora lo seguimos sosteniendo, que todo periodista cumple un rol político en la sociedad. Todo periodista y todo comunicador cumple un rol político en la sociedad, consciente o inconscientemente, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiere. Cuando cualquiera de nosotros va a cubrir un partido de fútbol o un hecho que al parecer es menor y vuelve a la redacción y por ahí escribe 60, una página, 8.000 caracteres, 60 líneas, elijan el formato ustedes, sobre un partido de fútbol y eso sale publicado y el partido de fútbol realmente fue intrascendente y esta noticia y esta información sale publicada, muchos decimos, yo hago fútbol, yo no hago política. Y en el medio hice lo que tenía que hacer y listo, a mí no me metas con esa cuestión de que hacemos todo política. Y yo digo, repitiendo lo que nos enseñó Taufik, que todos hacemos política, porque ese espacio dedicado en los medios de comunicación a un partido de fútbol, que se multiplica por 1000 en muchos medios de comunicación, es el espacio que se le roba a hechos más trascendentes en la vida de la sociedad que un partido de fútbol que no ha tenido tanta trascendencia. Lo mismo pasa con otros rubros del periodismo. Todos nosotros estamos en general formateados para entender que los medios de comunicación son más o menos siempre igual. La tapa, luego viene la sección política o economía, luego viene la sección internacional, luego viene sociedad, información general, al fondo va deportes
y en la contratapa en general van los chistes. Lo mismo pasa con los formatos de los noticieros. Casi lo mismo ocurre en casi todos los programas de radio. Lo hicimos antes, se hizo antes que nosotros, se sigue haciendo ahora y se va a seguir haciendo después. Y nosotros nos preguntamos, ¿está bien que sigamos aceptando que el periodismo se hace de esa manera? ¿Está bien que nosotros sigamos aceptando que el rol del periodista es el que tenemos ahora y no el que queremos discutir, que es el rol que cumple hoy un comunicador en la sociedad? ¿Está bien esto de plantearnos si hay que hacer un periodismo militante? Lo que recién nombraba Carlos alrededor del tema, los periodistas que tenemos compromisos políticos, por ahí hasta partidarios, deben dejar su camiseta y su pensamiento y tratar de mostrar una imagen más objetiva en los medios, o debemos ir hasta el fondo cuando somos comunicadores y periodistas en los medios de comunicación, diciendo a quién voto, qué ideas defiendo y qué es lo que pienso de la economía, del mundo, de la sociedad y de la política. Estas discusiones, por suerte, ustedes y nosotros, pero sobre todo ustedes, los más jóvenes, están viviendo una etapa histórica en la Argentina, en el campo de los medios de comunicación, en el campo del periodismo. Por primera vez, después de muchísimo tiempo, y tal vez sea una etapa única, habría que estudiarla en general en la historia de los medios, pero no recuerdo, de verdad, otro momento en el que durante tanto tiempo, durante tantos años, se esté discutiendo el rol de los medios de comunicación y el rol del periodismo. Ustedes hoy pueden discutir qué es un monopolio, nosotros no. Ustedes hoy pueden discutir si un medio miente, nosotros no. ¿Cómo íbamos a decir que Clarín mentía? ¿Cómo íbamos a dudar de una tapa de La Nación? ¿Cómo íbamos a creer que la tele y la radio nos estaban mintiendo si lo más común era decir en casa, lo dijo la radio, lo dijo la tele? Hoy están, no digo todos, pero algunos medios están cuestionados, y no solo a nivel nacional, también a nivel provincial, también a nivel municipal, y está re bueno que ello ocurra. Está muy bueno que se le saque la careta a todos los periodistas y se los pase por un examen de la sociedad y de sus propios compañeros. Está muy bueno que se ponga en duda todo lo que dicen los medios, para analizarlo otra vez, porque entendemos que el derecho a la comunicación y el derecho a la información no es de los periodistas ni de los medios, de los dueños de los medios, es de todos nosotros. La aparición de Internet, la aparición de la posibilidad de comunicación por las computadoras, por los teléfonos, por la tele, es extraordinaria porque abre la posibilidad de la democratización de la comunicación y seguramente de la democratización de la información. Y si eso en la Argentina se convierte en una conquista, pues bendito el día que se decidió cuestionar a Clarín, porque permitió que la Argentina se pusiera, no sé si a la vanguardia, me animaría hoy a decir que sí, pero este es un país donde se están discutiendo los medios desde hace 3 años y medio, y seguramente va a generar que muchísimos de ustedes, los jóvenes, que están estudiando periodismo, que están estudiando comunicación, y los que no están estudiando periodismo y comunicación, entiendan que nos teníamos que apropiar de los medios, que nos teníamos que apropiar de la comunicación y que nos teníamos que apropiar de la información. ¿Quién iba a discutir hace 3 años y medio que tenemos derecho a pedirle a nuestro cable que nos ponga determinados canales? Y que no es ni el señor Mañeto ni el señor dueño de los proveedores de cable de Santa Fe o de Rosario quien tiene exclusividad para decidir qué canales me pasa en mi casa cuando yo pago por un servicio de información y de comunicación. ¿Por qué no está Telesur en todos los canales de comunicación, de todos los canales de cable en la Argentina? Esa es una explicación que tenemos derecho a pedir. Y creo que una parte al menos de la sociedad argentina está empezando a comprender esta historia. ¿Por qué nosotros fuimos parte de una sociedad, y me incluyo, que aceptó tan mansamente que nos robaran el fútbol?
¿Por qué fuimos capaces de lo que hicimos hasta hace 2 años? ¿Lo recuerdan o lo recordamos juntos? Nos dijeron, el fútbol se vende. Está bien. ¿Cómo va el fútbol ahora? Tenés que pagar el servicio de cable. Si tenés cable, vas a tener fútbol. Qué bien, pagamos. Después nos dijeron, si querés partidos clásicos, tenés que pagar un poco más. ¿Se acuerdan de los codificados? Los pagábamos. Y los que no pagábamos el codificado, pagábamos el café o el sándwich y la coca en un bar que todavía hay algunos que dicen en su publicidad, aquí te ve codificado. Y nos íbamos un domingo, un sábado, un viernes al bar a pagar para ver un partido de fútbol especial. Después nos dijeron, vas a tener partidos los viernes y los sábados, y los veíamos, y veíamos los goles, pero si alguien no lo veía, le decían, los goles de nuevo los vas a tener recién el domingo, no en el noticiero del viernes y el sábado, pese a que era un partido que ya se había jugado el viernes o el sábado y que ya habíamos visto los goles y ya habían pagado por esos derechos, pero ese gol estaba secuestrado hasta el domingo a la noche que se iba a pasar en un programa llamado Fútbol de Primera. Y no solo eso, hace 2 años habíamos llegado al colmo, de que nosotros pagábamos un servicio de cable que incluía 2 canales de televisión de deportes, y en ese canal de deportes a las 3 o a las 4 o a las 6 de la tarde nos pasaban gente saltando en las tribunas. Y nosotros los argentinos y las argentinas pagábamos por ese servicio para que nos pasaran gente saltando en las tribunas. ¿Hasta dónde hubiese llegado el avance si no hubiéramos alguien hubiera planteado el tema fútbol para todos? Y tal vez hoy estaríamos pagando un pequeño plus para abonar el salario de los futbolistas, porque si no el fútbol se caía, y tal vez lo hubiésemos pagado, porque la verdad que veníamos en picada. Y creo que este ejemplo del fútbol sirvió por lo menos para un sector de la sociedad, no digo para todos, para comprender el tema del derecho a la información, y que si bien está reflejado en el fútbol, también lo tenemos que extender a todos los rubros de la comunicación y comprender que nadie se puede adueñar de lo que nos pertenece. Y a nosotros nos pertenece la información de todos. Porque si está bien que nos vendan el fútbol, entonces sean consecuentes, y está bien que nos vendan todo. Y que se vendan también los derechos de televisión de un acto político, y que se vendan los derechos de televisión de cualquier movida que se haga en la calle, y que se vendan los derechos de televisión de un corte de avenida. Si total, hay que vender todo. A eso nos empujan los dueños de los medios, nos estaban empujando, a veces también nos vuelven a empujar, pero a eso nos estaban empujando, a creer que toda la información y toda la noticia y todo se vende. Y aquí está el punto central de la discusión del rol del periodista. Yo quisiera que algún día podamos discutir con los textos cómo era el tema del periodismo cuando empezó el periodismo. Y aquí vienen algunos puntos que tocaba a Carlos, en los que también nosotros estamos aprendiendo. Por ejemplo, si ahora dicen que las noticias son una mercancía y son parte de un gran negocio, y por lo tanto la publicidad es imprescindible para sacar medios de comunicación, nosotros nos preguntamos, ¿es tan así? ¿Es tan así? ¿Solamente los medios que pueden perdurar son aquellos que tienen publicidad? ¿Y qué tal si pensamos otra cosa? ¿Y qué tal si pensamos en hacer medios de comunicación que no tengan publicidad? Y que no tengamos más que depender de los avisos de los supermercados o de los relojes o de lo que sea. Discusión que se dio el otro día en el programa de Canal 7, el tema de si publicidad sí o publicidad no en el periodismo. Interesante que lo discutamos, interesante para ver si somos capaces, los que estamos intentando transformar el pensamiento sobre la comunicación y el periodismo, si es posible volver al periodismo que cuenta historias, que relata acontecimientos, que publica historias, opiniones, discusiones, y que no le importa un rábano
quién avisa y quién no avisa. Seremos capaces de construir esos nuevos medios. Necesitamos al Estado para eso. Le tenemos que pedir al Estado subsidios, préstamos, ayuda. El Estado tiene que poner más medios de comunicación. Qué bueno que está que lo podamos discutir. Ojalá que estos años maravillosos de discusión no terminen dentro de 10 años en nuevos monopolios, sino al revés, en la apuesta que estamos haciendo ustedes, los jóvenes, para que, entre otras herramientas, con la nueva ley de medios, empiecen a crear aquí en Rosario, en Santa Fe, en cada lugar de esta maravillosa provincia, medios nuevos. Los necesitamos, los necesitan ustedes. Basta de noticieros hechos en Buenos Aires. Basta de canales de noticias que solamente se ordenan y se dirigen desde Buenos Aires. Nosotros queremos más canales de noticias en todo el país, que se vean en todos los cables de todo el país, pero hechos por otros periodistas, por otros jóvenes en otros lugares. Que no nos muestren más la importancia. Ustedes saben bien, como nosotros, la queja enorme que hay desde hace años en todos los lugares que recorremos con el tema de qué me importa a mí el choque en la Avenida Libertador en Buenos Aires. No me importa. Y a nosotros casi tampoco nos importa. Hay tantas cosas para contar. Hay tantas cuestiones no solo para quejarse, sino tantas historias hermosas para mostrar de cosas que se están haciendo en todo el país y en toda Latinoamérica, que nuestros noticieros y esos 4 canales de noticias que tenemos lo ignoran. Esa pelea, por supuesto, viene de la mano de la nueva ley. La nueva ley ya lleva más de un año y abrió puertas. Y esas puertas, la verdad, pocos se han animado a cruzarlas. Por eso el llamado a los jóvenes aquí y en cualquier lugar a que, por favor, armen nuevos medios, productoras de medios, canales nuevos, programas de radio nuevos, radios nuevas. Hay que animarse a formar cooperativas, a hacerlo desde los sindicatos, desde los barrios, desde las ONG, desde los organismos de derechos humanos, aunque consigan un programa. Y ese programa después den la pelea para colocarlo en algún medio de comunicación. Pero tenemos una oportunidad histórica y no queremos más que a nosotros nos maneje TN, y no queremos más que nos manejen los 10 o 20 periodistas que nos están manejando desde hace años, marcando la agenda, tema central de discusión hoy, aquí, para que discutamos cuál es la agenda que tenemos que llevar adelante en los medios, para que esta cuestión de la nueva tecnología no nos atraviese con esa velocidad con la que nos quiere atravesar. Hoy en los medios de comunicación, y cuento el ejemplo del diario MUI, el diario del multimedio Clarín, que salió hace poco, para competir en el mercado de los diarios amarillos. Miren qué concepto, ¿no? O sea, Clarín, que se queja de que lo están asfixiando y que no puede y qué sé yo, dice, voy a sacar un nuevo medio. ¿Para qué? Para competir en el terreno de los medios amarillos. Caramba, qué bien por la seriedad de los medios de comunicación. O sea que hay plata y hay proyecto y hay ganas de hacer más dinero con un proyecto de periodismo amarillo, para competirle a Libre o para competirle a Diario Popular. ¿Y qué hicieron? Trataron de convencer a los jóvenes periodistas de que tenían que salir, vieja historia, no es muy nueva, es vieja historia, tenían que salir a la calle con la cámara digital. Vos tenés que salir a la calle con la cámara digital y hacer fotos vos. Y esto, que es, de nuevo, ir contra nuestro propio convenio, nuestro propio estatuto, que para eso están los compañeros reporteros gráficos, que estudian, se preparan y con entusiasmo buscan la mejor foto. Con esto de las nuevas tecnologías, el periodista tiene que salir, grabar, sacar fotos, filmar, etcétera, para después volver y subir todo al multimedia. Dijo, vieja historia, pero la cuento porque acaba de ocurrir nuevamente en el diario MUI, como puede estar sucediendo también seguramente acá en Rosario. La verdad quería pintarles un poco este panorama general de discusión, porque con un grupo más o menos grande de periodistas allá en Buenos Aires, estamos tratando de generar estas discusiones. Allá se ha formado un grupo que se llama El Colectivo,
que está también metiéndose, además de la discusión gremial, sindical, de lo que nos está pasando en los medios, meternos en la cuestión de fondo, que es primero preguntarnos para qué queremos ser periodistas, segundo preguntarnos cuál es el rol que debe cumplir hoy el periodista en la sociedad, y tercero para discutir si los pueblos son los que tienen que hacer los medios o si tenemos que seguir nosotros, los periodistas y los dueños de los medios, estableciendo cómo y de qué manera se hacen medios de comunicación. Nosotros apostamos a la multiplicación de medios de comunicación, pero en manos de los sectores populares. Esa es una apuesta política e ideológica. Nosotros, y en esto me van a perdonar también la irreverencia de los estudiantes, yo digo, por favor, no entren a los medios de comunicación, por lo menos a los grandes. No entren, por favor, ahí. Salgan, huyan de esos medios. Hay que crear nuevos medios. En esos medios que son de ellos podemos hacer muy poco. Y es cierto que compañeros nos plantean con honestidad y mucha dignidad, bueno, pero al menos en algunos lugares podemos meter alguna noticia, colar alguna información, etc. Está bueno, pero tratemos, los más jóvenes, no entremos en esos lugares. Tratemos de juntarnos y ver si podemos hacer nuevos diarios, nuevas revistas, nuevas radios, y van a sentir esa enorme satisfacción de la que hablaba Rodolfo Walsh, de sentir la libertad de poder expresar, denunciar y contarle a la sociedad lo que pasa. Les quería mostrar 3 o 4 cositas en imágenes que creo que sirven para empujar discusiones que por supuesto están recién abiertas, que intentamos en todos los lugares que se fomenten y que se multipliquen, para ver si dentro de unos años los que pertenecemos a viejas generaciones podamos ver alumbrar lo que nos parece que se viene, ¿no? Así como este es un país que está pariendo en todos los rubros a jóvenes que están volcándose a la política, a la medicina, a la abogacía, con otra mirada de la sociedad, del mundo, con una cuestión más justa, solidaria, igualitaria. En el periodismo los necesitamos más que en ningún otro lado, porque nosotros formamos parte de quienes piensan desde hace tiempo que el periodismo dejó de ser el cuarto poder y es el primer poder. Entonces, la importancia de la aparición de jóvenes es decisiva. Lo que les quiero mostrar, y voy a ver si podemos... para la otra. Por ahí esta imagen ya la han visto 1000 veces, pero nos viene bien para